logarítmico. Entonces nos va a dar curvas en este tipo de graficación de efecto versus dosis o cantidad de fármaco administrado como logaritmo, unas curvas característicamente de forma de S o curvas sinusoidales. Acá nosotros lo que estamos midiendo es también la fuerza de contracción, el efecto, si quieren ustedes, en el músculo, pero el porcentaje de ocupación de receptores. La forma en que se hace, podemos conversarlo en otro momento. El hecho es de que estamos midiendo de dos formas diferentes la contracción en el músculo, uno con respecto a la cantidad de fármacos y otro con respecto a la cantidad de receptores ocupados. Y ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, si nos fijamos en la curva propia de los círculos negros, que el efecto, la fuerza de contracción aumenta conforme aumentamos la concentración del fármaco, ¿no es cierto? Y nosotros también podemos ver que la fuerza de contracción aumenta conforme se ocupen más receptores. Y eso para todos los fármacos estudiados. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos concluir qué cosa, que la magnitud del efecto está en relación aquí al número de receptores ocupados. Y el número de receptores ocupados está en relación directa con qué? Con la cantidad de fármaco administrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la conclusión práctica para nosotros? El efecto que nosotros querramos, la intensidad del efecto que nosotros querramos, está en función de la dosis administrada. ¿Por qué? Porque de esa manera habrá mayor número de receptores ocupados. El efecto depende del número de receptores ocupados. Y el número de receptores ocupados está en función directa con la cantidad de fármaco administrado. ¿No es cierto? Muy bien. A partir de esto entonces se establece la teoría de ocupación de receptores, hablo del año 1920. Tenemos esta fórmula muy semejante a la cual uno puede deducir cuando estudia cinética enzimática. Solo que en este caso hablamos de respuesta del sistema estudiado, con otras palabras, el efecto farmacológico, que está en función de qué? En función de la cantidad de fármaco, más algunas constantes aquí. Una, la constante K, que es una constante de afinidad que representa la magnitud en la cual el fármaco se une al receptor, y un alfa, actividad intrínseca denominada, que determina pues, la capacidad que tiene el fármaco para producir efecto. Recuerden ustedes que es un receptor, es una molécula que al unir un fármaco produce un efecto. Pero vemos que no todas las sustancias producen el mismo efecto, ¿no es cierto? Eficiencia. Esta produce más efecto, las otras producen efecto en la función que, en la medida que ocupe más receptores, pero, por ejemplo, la que está con círculos blancos no es tan efectiva en comparación con esta de acá, ¿no es cierto? Entonces hay diferencias de las sustancias. Esa diferencia es lo que determina la actividad intrínseca. Si nosotros nos fijamos en esta gráfica, encontramos el máximo de contracción para diferentes tipos de músculo, utilizando este fármaco prenalterol, nuevamente expresado como logaritmo, efecto y concentración del fármaco como logaritmo, una curva dosis-efecto, en otras palabras. Pero vean ustedes que dependiendo del tipo de tejido hay diferentes respuestas. Bueno, GP es lineal PIC, o coballo o cuyo. DL es el dorsal largo, el músculo del lomo. Cuando ustedes, sobre alguna tirita del músculo del lomo, del cuyo, que han sacrificado, le aplican prenalterol, obtienen una mínima contracción. Si este prenalterol ustedes lo aplican en el tejido o en el músculo auricular, en la aurícula izquierda del corazoncito del cuyo, obtienen una respuesta mayor. Pero si ustedes hacen actuar este prenalterol en la aurícula derecha, previamente tratada con hormona tiroidea, la respuesta es mucho menor.
En otras palabras, el efecto de un fármaco cualquiera puede variar en diferentes tejidos. ¿Por qué? Pueden presentarse diferentes posibilidades. Una de ellas podría ser, por ejemplo, que en los diferentes, porque son diferentes tipos de músculo, ¿no es cierto? Se expresa diferente cantidad de receptor. Acá no hay receptor para este predator, por eso la respuesta es mínima. El músculo estriado, que sería de la espalda del cuello. En el tejido cardíaco, por ejemplo, hay mayor número de receptores y por eso puede responder diferente. Y la tiroxina acá, de repente estimula una mayor expresión y por lo tanto hay mayores receptores y hay mayor efecto también, ¿no es cierto? Entonces, posibilidades de explicación. Pues, sería en realidad es la correcta, pero uno podría, bajo estos resultados, pensar varias cosas. ¿Okay? Entonces, esta primera aproximación se transforma en otra, donde la respuesta es una función del denominado estímulo, o sea, aquella fuerza generadora de una respuesta que va a depender del tejido. Y ya no hablamos de alfa, sino hablamos de una constante E. Entonces, introducimos una variante diferente, porque depende del tipo de tejido, por la razón que sea, para que responda de una forma diferente. La respuesta ante un estímulo va a variar dependiendo de la forma en que responda ese tejido o ese sistema, si tienen ustedes. Entonces, muchas veces ustedes no van a hablar de efectos, sino van a hablar de respuesta, por ejemplo. Son sinónimos, pero la connotación que pueden tener puede ser bastante diferente. Entonces, a partir de acá nosotros también podemos presentar diferentes variantes. Y en la actualidad tenemos una fórmula más aceptada dentro de este esquema, donde nosotros podemos evaluar la respuesta a estímulo y otra constante que esté en función del tejido y también del total de receptores que puede existir aquí. Entonces son más variables que se introducen, más situaciones que pueden estar funcionando con respecto a la respuesta que tiene un organismo a un fármaco determinado. No es cuestión así en todo caso. Y a partir de allí nosotros podemos tener diferentes conceptos que tenemos que recordar adecuadamente y manejar correctamente. O sea, a partir de ahora nosotros tenemos que saber qué es afinidad, qué es eficacia, a qué se llamaba actividad intrínseca, qué son agonistas totales parciales, qué son antagonistas, qué es eficacia intrínseca. Porque son términos dentro de la interacción fármaco-receptor que nos van a ayudar a comprender la manera en que estos determinan los efectos. ¿Qué es afinidad? Afinidad es la capacidad que tiene el fármaco para unirse al receptor. Evidentemente, mientras más afinidad tenga, se va a unir mejor. Y si el fármaco es eficaz, quiere decir que esa unión va a rendir frutos, va a producir efectos. Si la eficacia es alta, entonces los efectos serán grandes. Si la eficacia es baja, los efectos serán pocos o mínimos, o de repente no hay. En cuyo caso, más es propio hablar no de agonistas, que son los que se unen al receptor y que van a producir efectos, sino son antagonistas que al unirse los evitan. ¿Okay? La actividad intrínseca la habíamos definido como aquella capacidad que tiene el fármaco de que se produce efecto. Se une, pero no es suficiente que se una. Tiene que ser capaz de que haya un efecto. Eso es la actividad intrínseca. Depende sobre todo del fármaco, de acuerdo a la primera ecuación. Los agonistas pueden ser totales, se unen al receptor y los efectos son completos, del 100%. Pero pueden ser parciales, es decir, se unen pero el efecto no es del 100%. Eso significa que la eficacia para un agonista total, 100%, para un parcial del 80%, aunque se ocupen todos los receptores posibles. Su rendimiento no es el mejor, en todo caso. Los antagonistas, si bien permiten que se une el fármaco, su eficacia es por el mínimo. Porque se unen, pero no dan efecto. Eso es propiamente un antagonista en su sentido más elemental. Y la eficacia intrínseca está considerando el efecto que tiene el tejido con respecto a la ocupación de receptores y la magnitud del efecto observado. ¿Okay? Entonces, no podemos nosotros dejar de pensar o de tener en cuenta que la respuesta o el efecto farmacológico observado en un ser vivo está en función no solamente de la ocupación de receptores, sino también en la respuesta que tienen los tejidos a ello. Y también tenemos que tener presente que
los receptores que tiene un sistema, una célula o cualquiera de nuestros órganos, no tienen que ser totalmente ocupados para que haya respuestas completas. Por lo general uno observa respuestas completas con una fracción del total de receptores que uno puede medir en la superficie celular. Entonces esto nos lleva a un concepto también que ustedes lo van a ver por ahí repetido, que es el de receptores de reserva. ¿Okay? Concepto que puede ser importante bajo ciertas consideraciones. Y en la actualidad tenemos modelos más complejos, en los cuales nosotros tenemos que ver las diferentes interacciones en el fármaco receptor, porque son más de un componente que está, más de dos componentes, el fármaco receptor, sino hay otros componentes subcelulares que pueden estar involucrados. En la actualidad hay diferentes modelos y uno de los más utilizados es el que determina que el receptor se encuentra en dos estados, normalmente. Un estado inactivo y un estado activo. El estado inactivo pues no genera ninguna respuesta, evidentemente. La forma activa del receptor genera los efectos, genera un comportamiento, ¿no es cierto? En reposo, el sistema puede ser que exprese una pequeña cantidad de forma activa y un efecto pequeño. Se puede medir. ¿Okay? Bien, a partir de acá nosotros vamos a ver cómo los fármacos o las sustancias con capacidad farmacológica pueden interactuar con el receptor. Cuando el fármaco, por ejemplo, hace que la forma inactiva predomine, y cuando hablo de forma inactiva significa que no observo ningún cambio, en otras palabras, no observo ningún efecto, a esto lo llamo agonista inverso. Para diferenciarlo de aquel agonista, o sustancia que se va a unir al receptor, y al unirse lo va a llevar a la forma activa, que es un agonista propiamente dicho. De tal manera que el mínimo efecto que uno observaba, digamos, en condiciones normales, se lleva al máximo. ¿Okay? Entonces tenemos agonistas inversos que llevan al receptor a la forma inactiva y por lo tanto no hay ningún tipo de manifestación de esa molécula receptora, como aquella que va a llevar al receptor a la fórmula activa donde observamos el máximo efecto. Y en reposo, una pequeña actividad que resulta pues de ese equilibrio con una pequeña fracción del receptor activo que da o hace posible unir ese efecto. ¿Cierto? Las figuras pueden ser más complicadas, especialmente cuando hablamos de receptores ligados a proteínas G, porque hablamos de G alfa, G beta, G gamma y diferentes combinaciones que pueden darse. Allá los especialistas en la materia pueden hablarles. Pero en la práctica nosotros podemos mencionar esto. Entre las interacciones fármaco-receptor nosotros podemos hablar de agonistas totales o completos, cuando se unen al receptor y todo va a la forma activa. Podemos hablar de agonistas inversos, cuando hacen todo lo contrario, la forma inactiva y la ausencia de efectos, ¿no es cierto? Podemos hablar de agonistas parciales, donde una parte del total se manifiesta. ¿Cuál es el antagonista? El antagonista sería este, que mantiene el equilibrio de reposo. En el reposo tenemos un poquito de forma activa, no es todo. Lo que hace el antagonista en sí es congelar este momento de reposo. ¿Okay? No lo lleva a las formas activas ni lo conduce al agonismo inverso, congela ese momento inicial, ese momento de reposo. Muchos fármacos en la actualidad que se consideraban antes como antagonistas, ahora se sabe que son agonistas inversos. Entonces, en la definición de un fármaco, ustedes dirán, ya no es un antagonista, competitivo no competirán, es un agonista inverso. Y eso significa, entonces, lo que hemos mencionado, que ese fármaco tiene la capacidad de conducir a la forma inactiva del receptor. ¿Okay? Cuando nosotros estudiamos las diferentes interacciones de fármaco-receptor, podríamos llegar a encontrar esas curvas. Una curva en que medimos el porcentaje de efecto con la concentración del medicamento del fármaco. Obtenemos este tipo de curva. Muy parecida a la que ustedes estudian en bioquímica en su cinética enzimática, ¿no es cierto?
cuando elaboraron lo que es Miquelis-Menten y todo eso. Desde el punto de vista farmacológico, más utilizamos este tipo de curva. Porcentaje de efecto con la concentración del fármaco. Y tenemos una típica curva, como decía, sigmoidea, la típica curva dosis-efecto. Nosotros podemos diferenciar diferentes tipos de agonismos. Ya recuerdan ustedes, agonismo es aquella situación en la cual cuando se une el fármaco favorece el efecto. Entonces nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, acá entre fármaco A y fármaco B. Cuando observamos la figura, podemos decir de que A y B van a tener la misma posibilidad de efecto máximo, ¿no es cierto? Pero una curva, en el caso de la B, se encuentra más desplazada hacia la derecha. Esto significa que la cantidad de fármaco B para producir un mismo efecto es diferente al fármaco A, ¿no es cierto? Consideremos para efectos del ejemplo el 50%, ese 100% de respuesta o de efecto, 50%. Para obtener el 50% de efecto con el fármaco A tenemos esta cantidad. Para el fármaco B tenemos esta cantidad. ¿Cuál fármaco necesita más cantidad para producir el mismo efecto? El fármaco B, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fármaco más potente? A o B. A, porque menor cantidad necesito para producir el mismo efecto. Entonces acá introducimos el término potencia. Potencia farmacológica es una relación entre la dosis y el efecto observado. El fármaco más potente necesita poca cantidad para producir ese efecto. El fármaco menos potente requiere más cantidad. Bueno, muchas veces hablamos de potencia como un sinónimo de efectividad, lo cual no es correcto. En esta segunda curva que tenemos, el fármaco A puede llegar hasta este máximo de efecto. El fármaco B máximo llega acá. Entonces acá podemos dar la diferencia de potencia, no, acá vamos a la diferencia de eficacia. ¿Cuál es el fármaco más eficaz? El A, porque puede lograr mejores efectos, ¿no es cierto? Más intensos. El fármaco B llegará un momento que no pasamos a este punto, que sí lo hace A. Entonces acá si hablamos de diferente eficacia. Acá ambos son igual de eficaces, pero tienen diferente potencia. Para efectos prácticos, ¿qué nos importa más? ¿Eficacia o potencia? Eficacia. Eficacia. ¿La potencia es despreciable? No, no es despreciable. ¿Por qué? Porque si bien el efecto yo puedo también obtenerlo con B, tendré que utilizar más dosis, ¿no es cierto? Pero si yo obtengo el efecto de A con 1 miligramo de sustancia y el efecto con B lo obtengo con 5 kilos, es más fácil dar al paciente 1 miligramo o 5 kilos. 1 miligramo, evidentemente. Entonces la potencia también tiene importancia. Claro que en eficacia, la eficacia será más importante. La potencia puede significar comodidad en la dosificación del paciente. La eficacia significará posibilidad de tener un mejor resultado. Cuando hablamos de antagonismos, y acá tenemos que hacer cierto símil con lo que es antagonismo o inhibición enzimática, hablamos de antagonismo competitivo, por ejemplo, cuando el antagonista evidentemente va a disminuir la posibilidad de efecto, pero conforme yo aumente la cantidad de fármaco, puedo llegar a tener siempre los valores de eficacia que cuando no hay presente el antagonista. Pues en otras palabras, es un fenómeno superable. Si yo tengo mi agonista en suficiente cantidad, puedo revertir el efecto del antagonista. Entonces, eso es lo que define el antagonismo competitivo. A diferencia del antagonismo no competitivo, donde conforme yo utilice mayor dosis del antagonista, el efecto máximo progresivamente va disminuyendo hasta que lo anule. La diferencia está en que el anterior muestra sus efectos en el sitio de unión entre fármaco y receptor. Por eso hay competencia entre el antagonista y el agonista. Pero cuando hablo de antagonismo no competitivo, en la práctica esto significa que el antagonista actúa en un sitio diferente del receptor. Y en ese sitio diferente del receptor involucra cambios moleculares que evitan que el fármaco, el agonista, en otras palabras, se una adecuadamente con su receptor. Lo estorba.
no lo dejan actuar. Eso significa que por mucho que yo aumente la cantidad del fármaco agonista, no voy a superar la acción del antagonista. Es una característica entonces importante que diferencia el antagonismo competitivo del no competitivo. Cuando ustedes estudien los aspectos de la siguiente discusión del grupo, aquí tendrán que esto detallarlo adecuadamente. Finalmente entramos ya a lo que es la curva dosis-efecto. Y repito, es una curva que se obtiene de graficar la intensidad del efecto con respecto a la concentración del fármaco o el logaritmo de la dosis administrada. Y es una curva que hemos dicho que es de naturaleza sigmoidea, en la cual yo puedo definir 4 características importantes. Por un lado, el efecto máximo o eficacia máxima, la potencia, la pendiente, que es la inclinación de la curva, y la denominada variabilidad biológica. La curva dosis-efecto que grafica la intensidad del efecto versus la concentración en forma logarítmica del fármaco determina 4 propiedades. Repito, efecto máximo, potencia, la pendiente y la variabilidad biológica. Cada uno de estos tiene consideraciones muy importantes. La forma de la curva indica que va a llegar que conforme yo aumento la concentración del medicamento, el efecto cada vez es mayor, ¿no es cierto? Pero llega un momento a partir del cual, aunque yo aumente indefinidamente la concentración del fármaco, el efecto ya no aumenta. Se llegó al máximo. ¿Por qué? Posiblemente porque se ocuparon todos los receptores posibles. Pues ya no hay más que ocupar, no hay más que actuar, se llegó al máximo. La eficacia, 100%. ¿Okay? La potencia ya la hemos definido como la cantidad de fármacos necesaria para producir un efecto. Los fármacos más potentes son aquellos que con menor cantidad llegarán a efectos más altos, ¿no es cierto? Bien, el otro aspecto importante es la inclinación de la curva, la pendiente. Esto está relacionado con la seguridad del fármaco. ¿A qué me refiero con lo de seguridad? Esto es la intensidad del efecto. Acá el efecto es 0, acá es el 100%, ¿no es cierto? El efecto óptimo, el efecto terapéutico, ¿dónde se encuentra? En el efecto máximo, en el 50%. Bueno, los estudios determinarán en qué parte se encuentra. Lo que sí se sabe es que los efectos máximos por lo general son tóxicos. ¿Ok? Entonces, cantidades mayores de fármaco producen efectos intensos, sí, pero pueden ser tóxicos. Esos efectos tóxicos no pueden estar en el margen terapéutico. Posiblemente en mi curva se trabaje en esta parte, y acá no. Entonces, cuando esta curva es muy vertical, si quieren ustedes, la distancia que existe entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica es pequeña. Y cualquier error en la dosificación puede matar a mi paciente. En cambio, si la curva es muy echadita, ¿qué significa? Que las dosis terapéuticas están distantes de las dosis tóxicas. Y aún así, por la razón que sea, si cometo un error en la dosificación, posiblemente eso no signifique que le cause mucho daño a mi paciente. ¿Ok? Entonces, esa pendiente está en relación con esa seguridad respecto al uso del medicamento. Y la variabilidad biológica es un cajón desastre, donde hay diferentes factores en los cuales los diferentes individuos reaccionan diferente al fármaco, o el mismo individuo en momentos diferentes reacciona diferente al fármaco. No todas las personas reaccionan igual. ¿Okay? Y a partir de ahí nosotros podemos también obtener diferentes curvas. Ya lo hemos mencionado aquí. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos la variabilidad biológica, podemos tener este tipo de curva, donde nosotros podemos graficar respecto a una dosis determinada en la población el efecto que se presenta. ¿Okay? Hay poblaciones bajo ciertas características donde para un mismo fármaco, para una misma cantidad de fármaco, el efecto observado es mínimo. Para otros, el efecto es máximo. Y en el medio están los normoreactivos. Es posible entonces diferenciar poblaciones normoreactivas donde
digamos, el 90% de los pacientes reaccionan de acuerdo a lo esperado por teoría. Tenemos otros que a esa dosis reaccionan muy poco, y tenemos estos que a esa dosis reaccionan en forma exagerada, ¿no? Pues por poner un ejemplo, un poquito grueso, pero por poner. Si el común de personas se intoxica con alcohol con 2 vasos de pisco, digamos, hay personas con 2 vasos que están totalmente sobrias, ¿no es cierto? Pero tenemos otras que con 2 vasos están ya en ebriedad total, ¿no es cierto? Bien, esto más o menos es lo que representa. Dentro de un total tenemos los que reaccionan conforme lo esperado, tenemos aquellos que no reaccionan y tenemos los que reaccionan de forma exagerada. Vamos a la práctica. El 90% de los pacientes está acá. Pero ¿qué pasa con aquellos que no reaccionan al fármaco? Va a decir, ese doctor es malo porque no ha sabido darme el medicamento que me haga bien. Lastimosamente, por genética, por razones que sea, no respondían como el resto de los pacientes. Y estos que reaccionan de forma exagerada y casi los matan, dirán también, ese doctor es malo porque el medicamento que me dio casi me mata. Pero eso es por otras causas, no porque es más propio del paciente que no reacciona con la generalidad y por causas personales pasa de esa manera. Hay una variabilidad en la respuesta. Entonces hay que estar listos para todo esto cuando nosotros tenemos un paciente y decidimos darle algún medicamento. Muy bien. Tenemos otro tipo de efectos entonces también, donde el porcentaje en la población respecto al efecto observado varía en función de la dosis. La anterior era bajo una dosis establecida. Acá es el efecto observado bajo diferentes dosis. Esto nos permite establecer 2 tipos de curvas, las curvas terapéuticas y las curvas de letalidad. Estas curvas son experimentales. Evidentemente no podemos experimentar letalidad en nuestros pacientes, ¿no es cierto? Entonces, esto suele ser obtenido en animalitos de experimentación. ¿Okay? Entonces, para efectos de establecer la seguridad, nosotros establecemos el denominado índice terapéutico. Es una relación que nos da entre la dosis que es efectiva en 50% de los pacientes, la dosis efectiva es 50, con respecto a la dosis que es tóxica en el 50% de los animalitos de experimentación. Entonces uno hace la operación, y en este caso la dosis efectiva 50 es 100, la dosis tóxica es 400, índice terapéutico es 4. Para efectos prácticos se considera que el índice terapéutico de peligro es mayor de 2. Índices terapéuticos menores de 2 son los dedos adecuados. A pesar de eso, nuestro margen puede ser lo suficientemente amplio para pensar que es peligroso. Entonces utilizamos un índice más estrecho, que es el índice terapéutico verdadero, que es la dosis letal 1, la dosis letal que produce la muerte del 1% de los animales de experimentación, versus la dosis efectiva 99, la dosis que produce efectos efectivos en 99%. Entonces tendrían ustedes, acá tenemos un margen más amplio, acá es un margen más pequeño. Nos reduce los márgenes, y evidentemente, mientras más amplio sea este espacio, el fármaco será más seguro. ¿Okay? Entonces son 2 formas de evaluar la variabilidad biológica. Esta curva ya la han visto ustedes, es la curva, el área bajo la curva, perdón, que también nos da ciertas informaciones, el periodo de latencia, la duración del efecto, el efecto pico, pero acá lo importante es esto, realmente no tenemos. Es una forma que nos une los datos que nos proporciona la curva de dosis-efecto con este tipo de porque evidentemente acá los parámetros son diferentes. Yo no voy a preguntar, durante años he preguntado en el examen, ¿no? Características que dependen de una u otra curva, y para eso hay que recordar los parámetros en los cuales se establece, ¿no? Entonces son curvas que tienen parámetros diferentes y por lo tanto sus características son diferentes. Pero la ventana terapéutica, que es una relación que hay entre la dosis terapéutica mínima y la dosis mínima tóxica, determina entonces el espacio en el cual nosotros podemos movilizarnos con respecto a la cantidad de fármaco que le damos al paciente.
Finalmente, ya para terminar la clase y concluir, sobre un receptor, el fármaco puede comportarse como un agonista, ¿cierto? Sobre este fármaco, un receptor, también puede haber antagonismo, que puede ser competitivo o no competitivo. Competitivo cuando con el agonista compiten por el mismo sitio en la molécula receptor. No competitivo o alostérico cuando actúa en otro sitio. Que puede ser un activador o puede ser un inhibidor. No competitivo, si quieren ustedes. Nuevamente, los términos que hay que recordar: afinidad, eficacia, intrínseca, agonista total, parcial, antagonista, eficacia intrínseca, como conceptos clásicos del manejo de interacciones droga-receptor. Pero desde el punto de vista más actual y reconocido, en cuanto a que el receptor puede encontrarse en forma activa o inactiva, lo que son agonistas completos, lo que son agonistas inversos, lo que son agonistas parciales y lo que son antagonistas. ¿Okay? La curva dosis-efecto, sus características que hemos dicho: efecto máximo, potencia, la pendiente y la variedad biológica. La relación que hay entre las dosis terapéuticas y los efectos adversos, que me va a determinar no solamente el índice terapéutico, sino también la ventana terapéutica. Este es el espacio donde nosotros debemos manejarnos desde el punto de vista terapéutico. Las dosis que nosotros utilizamos están acá. Nos excedemos para un lado, entramos dentro del espectro de lo adverso. Si es menos, entramos en la ineficacia terapéutica. Ahora, recuerden ustedes, por variabilidad biológica, ustedes pueden estar en el medio de la ventana terapéutica, pero el paciente no responde. Pueden estar en el centro de la ventana terapéutica, pero por alguna característica propia del paciente, esa dosis, que para el 99% es normal, para él es tóxica. Entonces, mucho cuidado en cuanto a valorar a cada paciente de forma individual. Repito, las diferencias pueden ser entre pacientes en buena hora, pero a veces se dan en el mismo paciente. Diferentes momentos a lo largo de la vida pueden determinar diferentes respuestas. Pues ustedes verán, cuando preparen la discusión de grupo la siguiente semana, por qué factores como la edad, como el sexo y otros más influyen respecto a la magnitud de la respuesta que yo puedo observar en mi paciente. Si ustedes ingresan a este link, nos dará un formulario con algunas preguntas que utilizamos en exámenes anteriores. Obviamente no van a ser las mismas, pero les puede servir de referencia. ¿No es cierto? Muy bien. Yo, con su delegada, les hago llegar en esta noche